día tenemos a Pedro Espinosa con Barrio Suprarreciclador, que es su proyecto de fin de carrera que ha sustentado en noviembre de 2020, ¿no? Entonces, Pedro Espinosa es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, interesado en proyectos urbanos con alto componente de transformación social, cofundador de Colectivo Ciudad Re, enfocado en proyectos urbanos y espacio público con propuestas realizadas con el proyecto Mariano Ignacio Prado en Ventanilla, premiado con el concurso Parque Ciudad del Deporte en el 2020. Trabajó para la Oficina Coordinadora de la Ciudad en Construcción, donde también formó parte de la organización de la Escuela de Producción de Espacio Público, Barrio y Niñez, del 2019. Actualmente trabaja para la Oficina Gonzalo Benavides Arquitectos. Recibió mención sobresaliente por su proyecto de fin de carrera en el 2020. Así que, Max, bienvenido a EA Lima y bueno, bienvenido Pedro y comenzamos. ¿Me dicen si Efraín y escuchan? Enrique, después de un breve Sí, sí, descanso, escucha empiezan perfecto. su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón. A veces solo basta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tienen repartida toda la ciudad. Esta obra describe una realidad limeña de hace más de medio siglo, que gira en torno al problema de la informalidad del reciclaje, y que sin embargo podemos seguir observándola en la actualidad. Y es que hoy en día, en Lomas de Caraballo, junto al relleno sanitario de Zapayal, podemos también encontrar a un Efraín y a un Enrique, que en familia se dirigen hacia su punto de trabajo, el patio contiguo a sus viviendas. Ellos aprovechan el alto flujo de camiones de basura para negociar unas cuantas bolsas y luego así hurgar entre los desechos y segregar aquello comercializable. No obstante, ellos no son los únicos. En Lomas podemos encontrar muchas más familias realizando el mismo oficio dentro de sus lotes de vivienda, los cuales son conocidos como cutras. Y es que el sistema convencional de residuos sólidos en un contexto como el nuestro resulta complejo de funcionar en su totalidad, por lo que se cuestiona de qué forma podríamos tomar como oportunidad ese sistema orgánico de recicladores, de manera tal que pueda ser capaz de solventar ese vacío existente del sistema tradicional. Desde esta perspectiva nace el proyecto Barrio Supra Reciclador, una reconversión del sistema y del barrio de Loma de Caraballo, donde a partir de un conjunto de tipologías arquitectónicas forman un sistema descentralizado de upcycling por medio de cooperativas organizado por manzanas y patios, constituyendo así un clúster del reciclaje, el cual sea una fuente de producción e investigación, donde las familias ya no solo se dediquen a la segregación de los materiales, sino también a la transformación de estos a materia prima, como insumo para elaborar nuevos productos comercializables en su mismo barrio, logrando así concretar la cadena de la economía circular e integrando el barrio a la ciudad desde su importancia ecoproductiva. Bueno, eso ha sido un súper resumen de todo el proyecto para que puedan empaparse y adentrarse en el tema rápidamente. Y ahora ya pasaría a explicarle ya todo el proyecto con mucho más detalle. El proyecto, como ya lo había mencionado, se llama Barrio Supra Reciclador. Y antes que todo quería comenzar con esta cita del cuento de los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro. Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la baja policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el volador formaba una especie de acantilado oscuro y humeante. Enterrando las manos, comenzaron la excavación. Después de una hora de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían trotes hacia el volador. Pronto formaban parte de la extraña fauna de estos lugares. Este fragmento describe una situación que ocurría en Lima hace más de 50 años y que sin embargo actualmente no se encuentra alejada de nuestra realidad. Y es que en el encuentro entre infraestructuras de disposición final de basura como los rellenos sanitarios con la ciudad ocurren ciertas dinámicas urbanas particulares. Un ejemplo de ello son las llamadas cutras, ubicadas en el barrio de Loma de Caraballo, junto al ingreso del relleno sanitario de Zapayal. Estas cutras son espacios donde convive tanto la actividad
de reciclaje como con la vivienda. Sin embargo, la informalidad de este trabajo de reciclaje hace que genere problemas tanto ambientales como de salubridad y de deterioro urbano. No obstante, la importancia de los recicladores en todo Lima es de una gran escala, ya que es gracias a ello que se puede reaprovechar hasta el 15% de los residuos generados en la capital, pudiendo así suplir ese vacío que deja el sistema municipal de residuos, el sistema formal, por así decirlo. Y es que entendiendo todo este sistema de reciclaje que ocurre acá en Caraballo, podemos, o sea, viendo todo este sistema de reciclaje que ocurre en Caraballo, podemos entender el por qué o cuál es la razón de que sus ingresos o su calidad de vida no pueda ser superado, y es que la gran cantidad de actores involucrados en todo este sistema hace que el valor agregado por su trabajo sea muy poco de los recicladores. Bueno, entonces, de aquí surge la pregunta, ¿qué pasaría si reconvertimos el barrio de Lomas de Caraballo en un sistema descentralizado de upcycling, autogestionado por la misma comunidad recicladora? Es a partir de aquí donde sale el proyecto Barrio Supra Reciclador, con una renovación urbana que a partir de un conjunto de tipologías que contengan cada actividad de todo el proceso, puedas hacer que las familias ya no solo se dediquen al reciclaje, sino sean capaces o capacitados también de poder transformar los residuos a materia prima y con ellos generar nuevos productos para que puedan ser comercializados y todo esto en su mismo barrio. Entonces, esto se aplica a partir de un planteamiento urbano en todo este sector, donde se centraliza la recolección de residuos y se organiza todo a partir de manzanas productivas, Cada manzana productiva en sí, o un grupo de manzanas productivas, están reagrupados en sí para formar supermanzanas. Cada uno se especializa en distintos tipos de materiales a trabajar. Y además de implementar ciertos equipamientos complementarios para que puedan surgir todo el sistema, como talleres de laboratorios, para que esto también se pueda formar como una CIT del reciclaje. Entonces, vamos a explicar cómo sería todo este proceso a partir de esta arquitectura que se va proponiendo, y para el primer paso sería la segregación primaria y almacenamiento. Actualmente la manera de obtener los residuos es que ellos compran la basura aprovechando el alto flujo de camiones que circulan hasta el relleno, que está, como mencioné, que está cerquita, está muy próximo, y comercializan en la puerta de sus viviendas, dejando todo contaminado y trayendo todos estos problemas, como se puede apreciar en esta imagen. Entonces, para ello, lo que yo aprovecho es este espacio de aproximadamente 1 kilómetro que existe entre el mismo barrio y el área de trabajo de los rellenos sanitarios, o el área de relleno sanitario en sí. Entonces, existe de 1 kilómetro, para proponer primero un parque que sirva de amortiguamiento entre esta transición de la ciudad y el relleno, con equipamientos que todo relacionado a esta temática a incentivar, concientizar la importancia del reciclaje, y que en este parque esté la plaza de reciclaje, donde sea el punto de llegada de todos los residuos y la primera segregación que se realizará. Este es un aproximado de los materiales que llegan a este residuo, y la cantidad de familias y camiones que se necesitaría o estaría previsto para implementarse. Entonces, este parque de reciclaje está compuesto por unos volúmenes que van a ir creciendo con el tiempo a medida, ya que como este es un proyecto progresivo,
se trata de trabajar con las mismas familias de ahí, debería poder ir creciendo en el tiempo, y para así consolidar esta plaza, ¿no? Entonces se propone estos módulos que se van repitiendo, cada módulo para un tipo de material. Entonces se trata de trabajar también con los materiales, con materiales procesados que puedan ser recuperados en este mismo sistema, ¿no? Por lo que se propone estos contenedores de concreto donde se pasaría por encima la banda transportadora y con unas cubiertas de calamina de plástico reciclado con estructuras de tubos de cartón a manera de viguetas, de tal manera que estos tubos de cartón podría suplir, podría tener cubrir la luz requerida para este tipo de actividad, ¿no? Y además también toda esta arquitectura extrospectiva, perdón, donde se relacione tanto la parte productiva del reciclaje con el espacio público y a manera también de aprendizaje, ¿no? Entonces, luego de llegar y segregar los residuos aquí por materiales, en una primera segregación básica, pasa a ser acondicionados y transformados. Estos van a ser realizados en estas manzanas productivas que había mencionado. Estas manzanas productivas, la idea es que formen cooperativas para que cada manzana, un grupo de familias puedan trabajar en conjunto. Y para ello aprovecho la baja densidad y la poca consolidación de las viviendas que existe actualmente. Y es que este barrio se caracteriza por tener lotes de una escala bastante casi industrial, alrededor de 1000 metros cuadrados, y es poca el uso que se le da actualmente para vivienda. El resto solamente es área patio o sirve, claro, para el trabajo actual del reciclaje, lo hacen en el parte posterior. Entonces, para ello, identifico cuáles son estas familias que existen actualmente reciclando y además ubico las familias que podrían estar más interesadas para uniformizar y generar en el medio de la manzana un patio productivo, que sería este de acá. Cogiendo alrededor de 14 metros o 15 metros en la parte posterior del lote, para que este patio sea cooperativo, público, pero para solamente esta manzana, ¿no? Donde se va a realizar el trabajo. Entonces, cada manzana se va a componer de tres, o sea, va a estar formado de tres componentes. El primero, el patio productivo. El segundo serían los lotes, y estos lotes los estoy trabajando a partir de dos tipologías distintas. Uno, los lotes destinados a vivienda y los lotes destinados al comercio. Primero, voy a explicar un poco del patio productivo, el primer componente de estas manzanas, en donde es un patio que integre a todas estas personas que van a trabajar en transformar el material a materia, transformar el residuo a materia prima, para que luego cada familia pueda obtener esa materia prima y transformarlos en sus propios talleres en un producto específico que ellos con un negocio propio. Entonces, esta parte de transformar a materia prima es comunitario, y este patio se va a componer a partir de dos estructuras. Una primera estructura que tomo como referente las cubiertas que usan para reciclar, que están hechas de malla rachel y unos postes amarrados. Entonces, este mismo sistema le doy unas vueltas más para poder generar una estructura que cubra una luz más amplia para el trabajo de más personas, y en el cual, con soda, poder disminuir la sección de los paños de malla rachel, que puedan evitar, pues, que se puedan romper por el mismo pandeo, por la luz o por
como se dice, el emposamiento de agua de lluvia. Esta sería la primera parte en donde llega el residuo, vas a seleccionar, por ejemplo, los plásticos. En el primer componente que hemos visto en el parque, se segregaban plásticos en general. Acá se va a dividir los tipos de plásticos que existen, para que luego sean ya transformados a partir de máquinas. Y estas máquinas sí van a necesitar una cubierta mucho más cerrada, y para ello se propone estructuras de fierro recuperado, que también se reaprovecha o se recupera aquí en el primer paso, con una estructura de madera, acá sí unas viguetas de madera y con calamina de plástico prensado. Además se utiliza de arriostres estos elementos que permiten el almacenamiento de lo generado acá, ¿no? Que ya sería la materia prima en sí, porque el plástico pasaría a ser triturado, o el vidrio de igual manera también pasaría a ser triturado, se lavan y tienen todos estos procesos. Luego de tener la materia prima, pasarían a transformarse. Ahora, para la transformación, se va a realizar en talleres tanto privados como unos talleres públicos, a manera de maquicentro, donde estos maquicentros van a estar en el primer tipo de lote, que es el lote tipo comercio maquicentro, que los estoy proponiendo para aquellos lotes en los que actualmente se encuentra vacío, no existe ninguna construcción. Entonces, se aprovecha la parte delantera que da hacia la calle para proponer una de estas estructuras que sirvan a manera de comercio, showrooms. Y en la parte posterior que da hacia el patio productivo, sería estos talleres ya comunitarios a manera de maquicentros que tengan máquinas que puedan ser compartidas por toda esta cooperativa. Entonces, los showrooms también se propone a partir de una estructura metálica reciclada, formando una grilla que pueda ser cerrada a partir de paneles también de materiales reciclados, que pueda ser transformado y adaptable a cada necesidad y en el tiempo también, ¿no? A cada necesidad de usuario. Y por último, el último componente de esta manzana que se propone sería para los lotes donde actualmente cuentan con vivienda, pero una vivienda de malos cimientos, para que pueda ser adaptada. Sí, que pueda ser adaptada. Aquí justo mostraba la composición actual de las viviendas, que solamente está construido esta parte y el resto sirve para el trabajo de reciclaje. Entonces se aprovecha estos tipos de viviendas donde actualmente cuentan con una mala cimentación o no están bien construidas. Y además también encuentro una característica importante, y es que varios de los lotes no cuentan con un muro perimetral en la parte posterior, lo que hace que entre lotes se pierda este límite y sirva como un patio un patio trasero entre varias viviendas. Además, existe huerto, hay varias familias que cuentan con unos pequeños huertos para aprovechar también este gran lote que tienen. Y aquí se ven varias manchitas de familias que aprovechan esto para los huertos, por lo que propongo este tipo de organización, ¿no? Primero, se propone dos componentes para este tipo de lote. El primero sería los talleres familiares, que es un taller donde ya transformas la materia prima al producto que quieras realizar, que estos ya son sumamente privados solamente para las familias, y las mismas viviendas que se propone una nueva tipología de vivienda, que en verdad se repiten, son dos, para que uno es donde puedan vivir y otro es donde puedan ser alquilados
pero todas pertenecen para el mismo propietario, ¿no? Y todo esto relacionado por un patio intermedio entre los talleres y la vivienda. Entonces, primero voy a explicar un poco de los talleres familiares. Estos talleres de igual manera se proponen por etapas, ya que es un proyecto, un edificio que va a ir, o sea, va creciendo a medida que también el negocio de la familia va creciendo, va aumentando. Entonces, esos talleres se proponen progresivos. Les mencionaba que ya, estos talleres familiares, claro, es progresivo y se componen también un poco, todo esto es sistemático, ¿no? A partir de dos partes. Un espacio servido, que serían estas naves, que se soportan de estructuras metálicas con una estructura de arco de tubos de cartón reciclado que también se pueden realizar acá, y planchas o calaminas de plástico prensado reciclado, y unos espacios servidores, claro, el otro es servidores, que son estos módulos que albergarían estos espacios de servicio, ¿no? Para el trabajo, y que pueden ser también adaptados a cada familia, a cada necesidad de tipo de producción que se realizaría. Igual con estructuras metálicas de fierro recuperado y planchas de materiales reciclados como cartón prensado, plástico prensado o cartón y madera recuperada. Para las fachadas, tanto posteriores y frontales y posteriores, también todo está modulado para que puedan adaptarse también, ya sea a mesas de trabajo, las puertas o paneles cerrados. Ya cada uno es como que un catálogo para que cada familia se pueda adaptar esta tipología de taller a sus necesidades, a sus gustos. Ahora, para el caso de la vivienda, primero se toma como punto de partida la cantidad de integrantes que existen actualmente, o en su mayoría, por familia, que es alrededor de que son entre 5 y 6 familias, son las que cuentan con, o sea, es el número de integrantes, para lo cual entonces se propone este tipo de vivienda, que sí se propone con una estructura de concreto, una estructura modular de concreto, que a su vez comparte tanto la parte residencial como la parte comercial, en este módulo comercial que dé hacia la calle. Entonces, de igual manera, también se organizó este tipo de vivienda en dos partes. Una parte de servicio, para las cocinas y zonas húmedas, todo lo que son zonas húmedas y baños, y la zona de estar en sí para los dormitorios y salas, áreas comunes y, como había mencionado, la parte delantera del comercio. Entonces, esta estructura lo que permite también es que pueda ser expansible a medida también que crece la familia, puede alquilarse, o los hijos, como es muy común acá en Lima, que los hijos construyan arriba y sigue viviendo, y arriba viven los nietos, etc. Entonces, esta estructura permite esa flexibilidad, dejando también la escalera al exterior, que puede ser tanto externa de la vivienda o interna de la vivienda. O sea, existe bastante flexibilidad en este módulo. Y igual con cerramientos, se propone con cerramientos de materiales reciclados, pero para una mayor resistencia, en las primeras plantas lo que se propone son los ladrillos a base, o sea, con agregados de plástico reciclado, triturado, en vez de utilizar arena.
que puedan ser fabricados también acá, lo que economizaría los costos, además tendría un menor peso, porque como esto ha sido antes, esta zona cerca de un relleno, antes ha sido botadero, el suelo es un poco inestable, esto reduciría bastante también el peso de la vivienda. Y además, otra cosa muy importante es que actualmente, entendiendo cómo crece la vivienda ahora, es que el elemento más votado son las calaminas, ya que, claro, primero tienen sus techos de calamina, luego vacían su techo de concreto, y esta calamina queda perdida. Por lo que yo propongo para poder esta sea expansible y no tener tantos residuos, es que el techo pueda ser desmontable y que pueda ir creciendo a medida que va creciendo la vivienda. Entonces, este techo se compone por bastidores que se van ensamblando y se van apoyando sobre las vigas, y a medida que va creciendo va subiendo este techo que va a ser el ligero, ¿no? Y los techos ya más que no son ligeros, los más estructurales, se propone techos que tengan, en vez de los ladrillos de techo, son latas de aluminio prensadas, como bloques de latas de aluminio prensados para un techo alivianado. Y estos son uno de los detalles de estos paneles que pueden ser reciclados a partir de AAA o rellenos de planchas de cartón, todos estos elaborados, estos paneles como herramienta para la vivienda cuando no se requiera tanta estructura, ¿no? Para los niveles superiores o cuando aún esté en un nivel inicial. Entonces, así se termina, claro. Se trabajaba, como había mencionado, en el taller familiar, se transformaba esta materia prima en un nuevo producto en complemento con los talleres cooperativos que es como forma de maquicentro, que también pueden ayudar a tener unas máquinas especiales y que luego pasaría a ser vendidos en esta tipología junto a su vivienda, ¿no? En la primera planta que da hacia la calle. Entonces, desde el residuo hasta el último producto final, todos estos a partir de estos componentes arquitectónicos que se van organizando en todo el espacio urbano y generando este nuevo barrio suprarreciclador. Muchas gracias. Genial, pero ha sido súper interesante porque tienes una visión total de este barrio, ¿no? O sea, es una economía de reciclaje, pero también la construcción del barrio se hace con los materiales de reciclaje y la sociedad se compone de personas que se dedican a ese tema. O sea, ya prácticamente hacen su negocio y tienen su demanda en el barrio, ¿no? Como para darle un inicio. Y eso es buenísimo porque se piensa como una economía circular totalmente en el mismo barrio. Claro que pueden vender, imagino que o pueden vender sus productos los productos del reciclaje a otras personas, pero en el barrio ya tienen todo una demanda altísima, tendrían por esto, ¿no? Y lo que quería preguntarte es respecto a la composición social, ¿no? ¿Son todas las familias de este barrio que se dedican al reciclaje o qué porcentaje es? Es alrededor del 70% de las familias. O sea, tampoco son todos los lotes de familias. Hay bastante, bueno, no bastante, pero hay unas cuantas industrias. Pero alrededor sí del 70% se dedican al reciclaje. Y claro, quizás ahorita no lo mencioné, es que cómo pensar esto de una manera distinta, ¿no? Porque lo tradicional o lo clásico puede venir la municipalidad y dice, ya, ¿cómo solucionamos el tema del reciclaje? Hay que omitir todo este trabajo o esta realidad que existe. Construyamos una planta de reciclaje en toda esta zona, junto al relleno, y claro, teníamos una infraestructura cerrada que no aporta tanto a la ciudad,
perdemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida, tanto económica como también la del mismo barrio, ¿no? O sea, y generamos también, o sea, no sé, es no, algo que he estado buscando, es que no he encontrado tantos referentes con esto, con este tema. Claro, tratan un poco, o sea, que involucren o que cierren todo, que se integre todo el sistema en un solo lugar. Lo, No. lo que pasa es que la tradición arquitectónica y de planificación urbana es top-down, ¿no? O sea, como arquitecto o como arquitecto de la municipalidad, planifico una planta gigante para posicionarla y que se concentre todo. Esa es la visión de la segunda revolución industrial, ¿no? Totalizadora y también y la misma visión del movimiento moderno, ¿no? Esos complejos gigantes, donde por un lado tienes vivienda, por otro lado tienes deporte, por otro lado tienes ocio, no sé, trabajo, y entonces esa visión totalizadora de top-down, pero la visión que tú planteas acá es bottom-up, ¿no? Es qué es lo que está pasando con la gente, qué es lo que hace la gente, y a partir de las dinámicas que ya existen, desarrollas un proyecto, ¿no? Que en realidad es mucho más inteligente y que recién estas últimas décadas se está investigando, o sea, no se encontró referentes porque, o sea, se está investigando, no hay proyectos, no hay muchos proyectos hechos sobre este tema, y a un nivel urbano todavía. Y es en realidad cómo funciona verdaderamente la ciudad. La ciudad no funciona porque viene el gobierno y lo maneja todo desde arriba, ¿no? Sino funciona porque miles o millones de voluntades individuales la desarrollan. Entonces, esa sensibilidad que tú pones en el proyecto es bien interesante, ¿no? Sí, sí. Además también, o sea, viendo la realidad, si fuéramos, no sé, o sea, un país mucho más desarrollado, una gran inversión, podría realizarse el proyecto, o una planta y ya no, pero entendiendo también el contexto actual, o el contexto del Perú, o el contexto de Lima, que un alcalde quiera invertir tanto para una planta, es más complejo a que pequeñas inversiones en distintos puntos de este barrio, con pequeñas infraestructuras, puede hacer que los mismos habitantes puedan hacer crecer solitos lo que se quiere, ¿no? Y además se engloba todo, ¿no? Todo es como una planta disgregada en sí, una planta viva, una planta habitable. Claro, o sea, ese modelo tiene más lógica en esta realidad donde, claro, hay mucha gente que se dedica ya a esto y que, claro, una inversión gigante no tiene tanto sentido, sino, o sea, Uh porque, -huh. claro, si haces una planta gigante, empleas a algunos, pero le quitas empleo a muchos de ellos también, ¿no? Uh -huh. Entonces, con un proyecto diferente, top-down, partiendo desde las lógicas ya de la comunidad, ya les estás potenciando lo que ya existe. Y eso o sea, tiene más sentido, pues, porque lo otro sería cambiarlo completamente la lógica, ¿no? Entonces, el problema muchas veces de gobiernos, o sea, cuando piensan hacer un proyecto gigante, porque el gobierno tiene dinero para invertir, piensan hacer un proyecto gigante es que no ven esas lógicas, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en el tramo de Metropolitano en Comas. El gobierno quiere hacer ese tramo, la extensión del Metropolitano, y hay un bosque al medio de la avenida, de una de las avenidas, donde va a ser el tramo metropolitano, que es hermoso porque hay un montón de árboles. Y justo por ahí encima de eso han planificado el metropolitano. Entonces van a botar todo el bosque y van a plantar árboles a los costados. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que se suele hacer en realidad en muchos lugares del mundo, no solo en Perú o Latinoamérica, sino en muchos lugares del mundo. Y es un problema porque no ven las posibilidades, cómo potenciar lo que realmente ya existe, ¿no? Y bueno, y creo que es muy interesante que tú y que también Natalie, por ejemplo, tenían esa misma sensibilidad, ¿no? Planteaban lo mismo desde las lógicas existentes, creaban eh, un desarrollo urbano emergente, ¿no? Y múltiple, ¿no? O sea, no es un solo gran proyecto, es una infinidad de proyectos, bueno, una infinidad de proyectos de menor escala o familiares incluso, que se posicionan en la ciudad, ¿no? Y eso es bien interesante. Sí, una de las cosas, hola Pedro. Hola, Natalia. Eh, una de las cosas que más me gustaron del proyecto de Pedro era, bueno, hacer este comentario de qué forma él había deconstruido, o sea, como que había de tal manera las viviendas que había hasta conseguido hackearlas
de alguna forma. Y entonces yo tenía como que esa pregunta de que quería saber cuál fue más o menos tu proceso o qué complejidades tuviste al momento de hacer este levantamiento de las viviendas, del lugar, que también, o sea, yo que también tengo un proyecto muy parecido, también las tuve, ¿no? En su momento, pero quería saber en esta zona específica de tu proyecto. ¿Cuál fue el proceso de qué? ¿Qué No te... complejidades tuviste para hacer el levantamiento de las viviendas? O sea, qué anécdotas, qué el momento que preguntaste a las personas, Claro, ¿te has acercado a alguna comunidad ahí, alguna asociación como quizás Natalie, has por ejemplo? encontrado alguna historia interesante, quizás alguna anécdota que nos puedas contar. En sí, yo llegué a este lugar porque justo unos años antes había hecho como 3 proyectos distintos en esa zona. O sea, tanto de la universidad, como en ese tiempo estaba trabajando con Javier Vera y también realizamos un proyecto allí. Entonces tenía como 4 proyectos distintos, claro, no relacionados al reciclaje, pero alrededor de allí. Entonces dije, ya, tengo bastante información de la zona, pero ¿qué hay más? O sea, porque los otros eran más espacios públicos, no tanto ligado a lo que me decía el reciclaje, no. Entonces, recién cuando dije, ya voy a ir a conocer bien, me pasé todo y descubrí todo este mundo que existe de lo reciclaje informal, ¿no? Lo que hice fue, no, 1000 veces me fui a caminar y empezar a entrevistar a los mismos recicladores que me cuenten cómo es su proceso, y o seguía los camiones de basura para ver cuáles eran todos sus recorridos, porque estos camiones, como dije, como van a vender a puerta en puerta, se recorren todo el barrio antes de llegar al relleno. Entonces, nada, o sea, sí no había eh, tanta unión entre vecinos, tanta cohesión entre vecinos. No existe, existe, se supone que existe un grupo de recicladores de Loma de Caraballío, pero no son pocos los que están integrándolos. Los demás son como que bastante independientes. Eh, y porque también en este barrio hay como, tienen varios subbarrios, ¿no? Son distintas zonas, cada uno con su propia cooperativa y casi también eso hace que no existan muchas relaciones, siempre estos límites de, 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 de subbarrios es bastante frecuente y muy marcado y, y creo que hasta a veces perjudica, ¿no? Porque todos piden lo mismo, pero cada uno pide un pedacito y no se logra, no se piensa en colectivo. Y nada, o sea, esto es más que todo ha sido mi método de tratar de meterme, conversar con quien encuentre, volverme uno más ahí. Claro, no llegué tampoco a hacer el trabajo, pero sí Claro, estuve en el medio de todo, viendo cada cosa que cogen, cada cosa que ellos les sirve, el tipo de material, etcétera, para también que le dé ideas. Con esto, no sé, por ejemplo, caucho es una de las cosas que saca. Entonces, pensar qué se puede hacer con el caucho, cómo es el caucho lo empleas para los paneles, cómo los transformas, investigar cada proceso de transformación, que es muy aparte porque ellos no ven ese proceso claro. ¿Cuáles son los tipos de procesos que existen para cada material, etcétera? pero básicamente un método etnográfico, ¿no? Has ido y has estado con la población y has levantado la información como lo hace un antropólogo tal vez, ¿no? Y eso es bien interesante porque también es básicamente la misma aproximación de Natalie. Y no sé si será la misma aproximación que promueven en algunos talleres de la Católica o es porque te ha nacido eso, ¿no? Porque ya que trabajaste con Sitio, con Jairo Vera, ellos tienen un trabajo de 20 años en la balanza. Y eso fue un trabajo que así, etnográfico, arquitectónico, y Claro. que han desarrollado en 20 años un montón de cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que me sirvió fue que gracias a ellos pude
pude contactar a algunos presidentes de algunas cooperativas, de algunas juntas directivas, perdón. Y claro, hay algunos, no todo se relaciona al reciclaje, pero era chévere ver esa visión que tenía las personas que claro, el reciclaje puede ser algo contaminante, que no es bueno para el barrio, pero su punto o su forma de conseguir dinero, ¿no? Su forma de mantenerse. Y otras familias que no tienen nada que ver con el reciclaje, pero que conviven con ellos, y cuál era su visión, ¿no? Hay algunos que sí les fastidiaba, otros que no. Este, pero sobre todo, ¿cuál era ese fastidio? ¿Cuál era, por ejemplo, que los camiones sí pasen por todo y que todas las vías estén sucios, más que se trabaje adentro? O algunos pensaban que lo malo que era que el relleno sanitario está ahí, que podía ser perjudicial, que se debería mover el relleno, pero en sí el relleno, claro, la ingreso está ahí nomás, pero como dije, hay 1 kilómetro de amortiguamiento que medidos, hay varios estudios que dicen que no contamina en sí al barrio, no llega a ser contaminante. En cambio, por otro lado, hay otras empresas ladrilleras, también hay varias ladrilleras cerca, que ellos son los que contaminan más que el mismo relleno sanitario. Entonces, acercarme hacia ellos, hasta estas personas, sí pudo ser más fácil por los contactos que ya tenía del trabajo con Javier, ¿no? Pero también había algo que quería rescatar, que es, o sea, tú mencionas que en el barrio cada uno hace por su cuenta y no están muy conectados, algunos tienen asociación, pero muchos otros son independientes. Y bueno, eso es interesante porque es lo que emerge de la ciudad, ¿no? Todo un barrio donde la mayor cantidad de gente se dedica a una determinada economía. Pero lo interesante de tu propuesta es que ya estás uniendo, o sea, estás agarrando diferentes puntos y uniendo, relacionando esa información, ¿no? Y yo pienso, ya que en EALIM es una escuela de diseño digital, que nos enfocamos en las herramientas informáticas, que ese trabajo podría ser súper, eh, o sea, se podría ayudar mucho, por ejemplo, del manejo de datos a través de alguna aplicación o a través de algún sistema, ¿no? Informático. Entonces, una aplicación, por ejemplo, o sea, todos se relacionen, todos los recicladores, y así se puedan comunicar mejor, se hagan mediciones de cuántos materiales entran, cuántos materiales salen, de la economía y todo esto, ¿no? Cosas que ya se están dando en otros rubros, por ejemplo, Uber, que es una aplicación básicamente para gestionar la información de los viajes. ¿Por qué no hacer un Uber para gestionar la economía de estas personas y mejorar su entorno urbano, ¿no? Pero, sí, de acuerdo. Sería Son muy ideas así. interesante. Sí, sí. Bueno, Max, desde Chiclayo, por favor, tu comentario. Sí, este, bueno, primero que nada, muy buena la exposición, bastante atractiva. Yo tengo, a mí justamente cuando estabas hablando de en qué consistía el proyecto y cómo se vinculaba con lo que vendría a ser la potencialidad del sector, que es el reciclaje, o bueno, la mitad de aquella potencialidad que puede tener. Me acordé que en el taller pasado, creo que fue, había un arquitecto que también se inclinaba como por esa rama, pero como estábamos en un sector fuera de la ciudad, lo que él proponía era como una especie de red de puntos limpios, ¿no? Que, bueno, consiste en algo parecido, solo que en menor escala, ¿no? O sea, no es reciclaje puro, sino son como unos sectores específicos de tratamiento para distintos tipos de residuos, los cuales son llevados ya a la planta como tal, ¿no? A toda la red que podría haber. Entonces se me vino la idea de que, o sea, tu proyecto podría también como que empezar a integrarse por esos caminitos porque sabemos de que, bueno, la ciudad va a crecer, va a intentar de llegar a otra ciudad o eso y se van a formar conurbaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, como que empiezan a agregarse ese tipo de mini espacios que son puntos limpios, los cuales pueden ir evolucionando en la categoría que tú lo tienes como dentro de ciudad, ¿no? Eso como primero. Como segundo,
la verdad es que espacialmente estoy perdido si me dices dónde queda el sector, ya, de verdad. Es que tengo un montón de cosas en la cabeza y estoy bien perdido. Sin embargo, sí sé que en todo lo que es Lima, o sea, en general, eh, también considerando el Callao en ese caso, está muy centralizado, ¿no? Y, por ejemplo, el centro de Lima es comercio variado, muy variado, pero sobre todo es como que, se podría decir como que el más high, ¿no? O sea, como que tiene más, o al menos de acuerdo a lo que yo me acuerdo, el que tiene más cosas donde se invierte. El sur de Lima es como que un comercio macro, ¿no? Y el sector en el que tú estás, no estoy muy seguro dónde esté, pero de alguna manera también le está dando una oportunidad de resaltar en un comercio, ¿no? Porque en este caso sería el comercio del reciclaje. Yo lo veo como que una oportunidad también para que justo ese sector se apropie de ese comercio y digan, por ejemplo, ahí su potencial o su centro comercial, tienes que irte para allá, ¿no? O sea, así como lo hacen cuando tienen que comprar cosas al por mayor, en el caso de Lima los mandan hacia el sur. No sé, como te repito, no sé dónde quede, la verdad, o estoy perdido espacialmente, pero se les da como que esa identidad, ¿no? O sea, esa oportunidad de que surja una dinámica mayor, que se integre más a lo que vendría a ser Lima completa y desestructura de alguna manera el comercio que está centralizado en el centro, valga la redundancia, ¿no? Y nada, me ha gustado mucho también cómo integras la vivienda, porque es un aspecto, como ya lo había dicho la arquitecta Nat, es un aspecto muy, se podría decir como que aquí hay que tocarlo con pinzas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando también de privacidad, de algunas actividades personales que se hacen o se hacen en familia, y no es tampoco como que voy a tirarme ese par de viviendas y voy a poner un edificio, ¿no? Y reordeno a todos. O sea, al menos ese es mi punto de vista. Sí, un poco con lo primero que mencionabas de este nuevo centro, también, claro, está enfocado hacia eso. Este está ubicado al norte, pero lo más norte, casi el límite, no, el límite de Lima, porque ya arriba del relleno ya termina Caraballo. Y sí, está, ahí termina Caraballo y Ancón, claro, está más arriba, pero está más arriba a la izquierda. De repente Entonces, puedes mostrar el mapa, ¿no? De Lima que tienes al principio. a ver, Sí, porque, o sea, como yo digo, parcialmente estoy perdido, ¿no? O sea, yo sí he escuchado de eso, porque ahí entro, pues, por Lima, ¿no? Dicen Caraballo, eso, pero espacialmente estoy perdido, porque ya una vez me han hecho entrar por abajo. Entonces, Adaptarse a quizás otras zonas que no sean Caraballo. sí, este está también pensado como mencioné también al inicio, esto ocurre cuando se junta tanto la ciudad como el relleno sanitario, y este relleno sanitario se encuentra acá, es el Zapallar, es el límite, bueno, de la ciudad construida, ¿no? El límite de Lima todavía más arriba, pero lo que es la ciudad construida sí es el límite, que también ocurre un poco en el relleno sanitario que está en el Callao. Pero a diferencia de este relleno está como que encima de un cerro y la población está a las faldas y bastante un poco distante. O sea, no existe una relación tan directa como lo que ocurría acá, ¿no? Pero puede ser un modelo para un caso similar, ¿no? Como el panel de Callao. Porque también, o sea, interesante es que justo acá en el Callao hay un sector también que tienen estos lotes también tan grandes y que se dedican un poco al reciclaje, pero no a la escala de lo que ocurre en Caraballo. Por eso también como espacio de trabajo también, me parecía más potencial el Caraballo. Otra cosa que me parecía potente es que el Zapallar es el más antiguo de los cuatro que existen ahorita y está destinado para que se llene en el 2035, si no me equivoco. Entonces, pero si se recupera toda la cantidad recuperable que llega hasta allí, se puede expandir un aproximado, también todo eso lo calculamos, lo calculé así
un poco Entonces tu con lo proyecto es una que necesidad en tenía. realidad como para que se Hasta pueda optimizar. claro, se podría llegar hasta el 2080, reduciendo toda la cantidad de toneladas que se puede reaprovechar. Las toneladas que en Claro. vez de estar enterradas se reaprovechan. Ganaríamos todo ese tiempo y también dinero, porque se llena el Zapellal, se tiene que construir otro relleno sanitario al norte, que es otra inversión, ¿no? Y en más se trasladaría el problema a otro lado en vez de solucionarlo. Claro, claro. En realidad, a diferencia de tu proyecto, Natalie, que es como que una visión en la que puede ser posicionada en diferentes puntos de la ciudad emergente, creo que este caso es bien específico, ¿no? De la zona, porque hay mucha población que ya está trabajando en eso, ¿no? Y que tienes una configuración urbana determinada. Y no sé si tú, Pedro, conoces algunos otros lugares que tengan la misma configuración, o si de repente los demás lugares, como dices, que está en Ancón, me parece son muy diferentes, ¿no? Por lo cual tu proyecto sería básicamente para este lugar, para esta Claro, configuración. tiene el componente típico de ciudad o barrio y relleno sanitario, Sí, pero está adaptado con mucha especificidad a este lado, ¿no? claro. Pero, como dije, ocurre un poco en el modelo que hay, pero no es a la escala de acá. Y tan igual de Guaycorol, Guay, Coloro y Portillo Grande, aún se encuentran bastante lejos, todavía no se extiende tanto la trama urbana. Claro, claro. Que, por ejemplo, si en unos años se sigue expandiendo y puede llegar, puede ocurrir lo mismo, ¿no? Claro, se puede prever. Bueno, Y pues, los otros departamentos de Lima, perdón, de Perú, sí, no tengo tanta información de, sí, claro. porque tampoco hay unos que ni siquiera tienen relleno, ¿sí? Son botaderos, que también podría servir, ¿no? Son botaderos informales, no formales. Claro. Ahora, ¿tú sabes qué porcentaje de la basura en Lima se recicla? Porque que me parece que es un porcentaje Sí, pequeño, ¿no? acá lo Ahí tengo. está, ¿no? El 2.3% que es municipal Wow, poquísimo. y lo hace Surco, porque es la planta que es la única que tenemos en Surco. No sé si conocen ese parque de reciclaje en Surco. Y el otro 15% sí es, Ah, pero por todos los recicladores de todo Lima, ¿no? Hay todo entonces, claro, es un buen porcentaje los recicladores, las familias, ¿no? claro, Que podrían ser potenciadas en realidad por alguna, o sea, por alguna política de Estado que no hay, ¿no? ya Sí, que es importante la escala, ya que, claro, el 15% abarca todo, pero abarca los recicladores que son urbanos, los que van de casa en casa por las noches a buscar lo que botan frente de claro, viviendas. claro. Otros que son los que van con su carretilla, que es, claro, una escala un poco más grande, pero ellos de acá sí cuentan con camiones, por ejemplo, como ellos reciclan a partir de todos los camiones de basura que llegan a comprar toneladas y ya tienen sus propios camiones, varias familias que tienen sus propios camioncitos que puedan comercializar lo reciclado, pero ya por toneladas y ya no por kilos, como lo podría hacer alguien, no sé, del centro de Lima, que la mayoría lo recicla de los botaderos de río, etcétera, ¿no? Esta es una escala más grande que también lo complejiza un poco, mucho más, ¿no? Y aquí quería hacerte una última pregunta respecto a cómo ves la construcción mediante el reciclaje, ¿no? Pues producimos tanta basura en las ciudades que la construcción podría verse beneficiada con eso, ¿no? Si hay una sistematización y industrialización como tú propones, ¿no? Para hacer materiales de construcción en base a elementos reciclados, ¿no? O sea, claro, porque si es una persona que quiere hacerlo y junta materiales es más difícil que si hay una industria que se dedica a hacer materiales de construcción reciclados, ¿no? ¿Cómo ves ese tema desde tu experiencia? Eh, Justo ahí fui, por ejemplo, un poco, como dicen, un poco tibio, porque no quise ir a los extremos. En todo este proceso de reciclaje podría haber dos puntos, dos polaridades. Lo superindustrializado, lo tecnificado que
reaprovechas y con unas grandes máquinas industriales ya te sacan un producto pero así todo, o sea, ya con bastante género. Y lo reutilizado, que es coger el residuo, no sé, una mínima modificación y ya utilizarlo tal como está, ¿no? Repintarlo, etc. Entonces, claro, como también el trabajo es por familias que recién también están empezando, me centré a que este proceso pueda estar en el intermedio entre esos dos, ¿no? Por eso proponía espacios para que puedan tener sus máquinas, para que puedan trabajar como puedan tener la posibilidad de triturar vidrio, del plástico, lavarlo, compactarlo con unas compresoras, con unas extrusores, se les llama, extrusores, y te sacan moldes. Ejemplo, eso como si fuera impresión 3D, que Claro. esa técnica ya se puede llevar hasta la vivienda, hasta en una escala común. Entonces, ese nivel de tratamiento, de procesamiento de los materiales es el que más o menos se compone, ¿no? se propone para este proyecto. En el cual también, claro, ahí propuse, que no lo mencioné tanto, porque salió una idea de cuando empecé este proyecto, pero no me enfoqué tanto en la arquitectura, por eso tanto no lo mencioné, pero dije que se podía hacer un sitio, ¿no? Ya que tenemos un clúster, un montón de cooperativas trabajando en lo mismo, el Estado podría constituir un centro de innovación tecnológica que pueda capacitar y tecnificar un poco más la calidad y el emprendimiento de estos nuevos trabajos, ¿no? En el que, claro, no sé, podría ser, como es nuevo, podría también, depende hablaba, por ejemplo, con un diseñador, no, un ingeniero industrial que, que me decía, ¿no? Que justo que se enfocaba todo en el tema reciclaje, que me decía que, claro, las personas, si tú ves un producto que se nota que es reciclado, o sea, suena chévere, porque hay bacán, reciclado, tiene todo eso, pero, por ejemplo, para tu vivienda, tener tu muro que se vea que es realmente reciclado, a algunos lo puede parecer, prefiere un poco más, pensar que prefiere un poco más un elemento de calidad, ¿no? O que puede ser también de calidad, pero la pena, aunque claro, podría ser no tan procesado, no tan de calidad. Pero si le damos un poco más de trabajo, esta semi-industrialización, puede resultar un mejor acabado, con mejores con mejores características, tanto ambientales, acústicas, etcétera, que puedas terminar ser aceptado. Además, sí, que identifique o genere una cierta identidad al barrio, porque el barrio se podría construir de eso y, no sé, formar parte de identidad. Creo que es un poco más complejo, es un tema ya. Podría entrar hasta sociólogos a debatir de esto. Sí. Pero, o sea, igual es interesante abrir todas estas posibilidades. Sí, bueno, en verdad ha sido súper interesante lo que nos cuentas y te animo también, creo que, o sea, a empujar tu proyecto porque así como ha hecho sitio durante 20 años, tú podrías empujar este proyecto así poco a poco, porque es algo que se requiere en Lima, ¿no? El reciclaje y sería súper interesante que se hagan materiales de construcción a través de ese reciclaje, ¿no? Entonces, y para que se empiece algo se necesita imágenes y un proyecto, ¿no? Y tú ya tienes el proyecto, entonces como que ya tienes un paso como para seguir, o sea, que podría funcionar muy bien, claro, empujándolo durante años, ¿no? Porque es algo que se demora, que vas a encontrar que puedes encontrar un montón de trabas, pero que si tienes el ánimo y el interés de hacerlo, sería muy provechoso para la ciudad, ¿no? Y no solo para Lima, sino puede ser, por ejemplo, para otras ciudades y también otros países. Entonces, en verdad tu proyecto lo veo como que abre la mente a muchas posibilidades que no se han pensado todavía, ¿no? En Lima, tales productivas, sociales y constructivas y tecnológicas. Entonces, basado en una realidad existente, o sea, hay todo un potencial ahí
que se puede utilizar. Entonces, muchas gracias, Pedro, por tu conferencia, en verdad ha sido súper interesante. Acá Tomás Tineo tiene un comentario: existe ya una vivienda ecológica en el Perú, realizada con botellas de plástico, tengo Sí. entendido que en Chimbote. Sí, Sí, o sea, sí, hay sí. ejemplos de arquitectura, ¿no? De edificios, pero no un ejemplo tan grande tal vez como un barrio, ¿no? Y eso sería interesantísimo verlo en unos años. Así que sería genial que lo empujes. Y si te podemos apoyar en la Lima, bienvenido, pues, ¿no? Nos avisas. No, Entonces, muchas gracias a ustedes, a todos por asistir y qué bueno que les haya gustado.